Conversamos a esta hora con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, que nos viene a acompañar acá al estudio. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Bien, Hola. Matías, muy bien. ¿Cómo estás? Súper bien, ahí lo acompaña la Cata también desde... Un gusto saludarlo, alcalde. ¿Dónde estáis, Cata? ¿Estáis trotando todavía? Corrí Sí. feliz por su comuna el domingo. Ah, muy ¿Verdad? bien. Tuvo un buen paso por su comuna, pasó por varias comunas, eso sí, pero Muy tuvo bien. un buen paso por su comuna. Ya, muy bien. Oiga, alcalde, harto que comentar, además de las labores que están realizando en Ñuñoa. Quiero, eso sí, al tiro despejar lo último. La acusación constitucional contra el delegado Durán se cae una vez más. Usted se había mostrado, no necesariamente por defender la labor de Durán, pero sí en contra del libelo, porque decía que el andar acusando o no al delegado presidencial no solucionaba mucho. Bueno, no se escuchó desde el Parlamento ni su advertencia, ni el alcalde Reyes, ni el Mario Desbordes, y eventualmente termina en una octava acusación constitucional caída. Mi abuelita, cada vez que yo la embarraba, me decía, te lo dije. La verdad, en Chile se tomó la práctica de usar las acusaciones constitucionales como una forma de corrección de la gestión de una administración, y creo que es un error grave, y lo digo así. Esto ya le pasó a Chile a fines del siglo XIX con las rotativas ministeriales, en que de otra forma la acusación constitucional fue mal usada y terminamos con un sistema de parlamentarismo de facto, y yo creo que en Chile está pasando lo mismo, ¿eh? De todas las acusaciones constitucionales, la única, y lo digo aquí como abogado que se ha dedicado al derecho público además, que tuvo algo de raciocinio era la de Maya Fernández, que se perdió porque efectivamente había una infracción de tipo constitucional. El resto yo diría que son errores de gestión y administración que deben ser corregidos. Yo no quiero defender al delegado Durán ni de cerca, pero usar la acusación constitucional como instrumento de corrección es un error, primero, jurídico, y que daña las instituciones, y segundo, estratégico, porque se pierde. Entonces, además, es una doble torpeza. Yo creo que el sistema tiene que ponerse un poquito más maduro y serio. La oposición tiene que enfrentar a este gobierno, a un delegado presidencial que yo creo que no hace bien la pega, y a un gobierno que hace mal la pega desde lo político, y no usar las instituciones para estas acusaciones. Si no, vamos a seguir viviendo este loco, que en el fondo, en la práctica, no se corrige la gestión, y la acusación se pierde, y por lo tanto a los alcaldes que tenemos estadio la suma fue cero, porque ni mejoró la gestión del estadio, ni tenemos nuevo delegado presidencial, y yo diría al revés. Mejor no hubiéramos gastado estas 3 semanas en ver cómo podemos coordinar mejor el uso del Estadio Nacional. Lo conversábamos el otro día con el alcalde Desbordes, que además ponía otro punto sobre la mesa. Decía, nosotros, y lo decía con toda confianza, vamos a hacer gobierno en marzo. Decía, vamos a hacer gobierno en marzo. Entonces, ¿qué va a pasar apenas tomemos el poder el 11 de marzo? Y dice, nos van a venir a acusar constitucionalmente. Si nosotros andamos acusando constitucionalmente a diestra y siniestra, probablemente nos van a venir a acusar constitucionalmente a diestra y siniestra. No, y por eso la historia es por fea, me encanta la historia. Chile vivió esto, 1891, 1924, fue una etapa que se llamó de las rotativas ministeriales, que con un instrumento que no era igual, pero similar, la oposición lo que hacía es que no dejaba gobernar destituyendo ministros en esa época, y en este caso los rotaba el presidente porque no había inhabilidad para otro cargo. Por lo tanto, si caemos en eso, esto la suma es cero, nadie gobierna, porque en eso Mario tiene toda la razón. Al final la acusación constitucional es un instrumento de parálisis, no de gestión. Y si tú paralizas a quien gobierna y como oposición celebras esa parálisis, lo que estás haciendo es que al país le vaya peor. Yo soy crítico, opositor, y creo que esto es el peor gobierno del retorno a la democracia. Aún así, creo que la mejor forma es corregirlo políticamente, reclamarle, hacer lo que haya que hacer para que mejore su gestión, en vez de estar usando la salida. ¿En qué soluciona la salida? Nada, va a llegar otro igual de malo a hacer ese cargo, y por lo tanto no mejora el fondo. Y lo que dice Mario es, además, genera estabilidad para el sistema global en el mediano plazo, si esto se transforma en una práctica. Perdón que me ponga aquí, me carga autocitarme, pero yo lo dije en una columna en el Mercurio cuando yo era profesor de Derecho, con la primera acusación constitucional, mira, contra Yarna Proboste, para ser justo, y con Harald Bayer después, es que esto se iba a transformar en un hábito, no en una excepción como se estaba usando. Y mira lo que estábamos diciendo, llevamos 8. Pues. Y el gobierno pasado acusaron al presidente de la República irresponsablemente. 2 veces. 2 veces. Entonces, paren el tonteo en el Congreso, dedíquense a legislar, que es su pega principal, no hacer impeachment. Y en el caso de la gestión, dedíquense a corregir la gestión del gobierno para el sector político que sea. Lo que no acepto es la rasgada de vestidura de la Camila Vallejo, en una declaración, y del mundo del Frente Amplio, que fue los que hicieron de esto el hábito. Entonces, uno no puede decir, oye, el otro está engordando, cuando uno se está comiendo un churrasco con mayonesa para engordar uno. Apuntar con el dedo al del frente, aquí es toda la clase política la que ha usado de mala manera este instrumento. Vamos a su comuna, Vamos. Alcalde Sichel. Estamos en nuestra comuna. Además, Estamos en Ñuñoa, estamos en nuestra comuna, lo hemos conversado cuando usted nos ha venido a visitar. Nosotros somos trabajadores acá en su comuna. Días agitados, ¿no? Lo vimos harto el fin de semana a propósito de los cierres de estos locales de mall chino. Hay harto mall chino
chino en Ñuñoa. Hay harto mall Y chino. algunos de los que se clausuraron eran bien icónicos. Uno más nuevecito ahí en la calle Irarrázaval, pero había otro que tenía historia. El Casa y el Mall Lío. El otro, dos cosas ahí. Primero, no discriminemos al mundo chino. Aquí cerramos 15 locales. Grandes. Cuando digo grandes, son locales sobre 1.000 metros cuadrados, de los cuales 3 son chinos, de propietarios chinos, para decirlo de alguna forma, y los otros son chilenos y de tomo y lomo, automotora, bencinera, y por lo tanto se transformó en un mal hábito el no pagar la patente o no regularizar la situación comercial de los negocios. Esa fue la razón Esa es la por razón. clausura. Lo digo porque, claro, en Providencia estuvo el otro caso de que además empezó a investigar trata de personas en uno de los locales. Obvio, ¿no? porque no alcanzamos a llegar a eso, para ser bien justo. Cuando tú no tienes patente, no tienes autorización para funcionar. Ya. Acá se hizo manga ancha durante el tiempo de Emilia Río y el Frente Amplio con la fiscalización de aquellos locales que no tenían su patente al día. Una cosa, yo digo, el populismo malentendido. Siempre es impopular cerrar un local a veces, pero había que hacerlo y durante 2 años, algunos, 3 otros, desde que terminó la pandemia, dejaron de pagar, nunca sacaron el permiso definitivo y se quedaron con la patente provisoria que duró la pandemia, pero el día después que se acabó la pandemia había que regularizar. ¿Cuál es el problema? Que para llegar a lo de Providencia había que tener patente. Yo no sé si el local está construido con las normas técnicas que tienen que estar construidos, si tiene los baños, si tiene la situación sanitaria, por lo tanto era más terrible. E insisto, no discriminemos al empresario chino del resto. Y claro, sucedió que habían 2 malls chinos. Sucedió que habían 2 malls chinos, uno muy emblemático, el Lío, pero era un desastre que básicamente te encontraras con este nivel de locales que simplemente no pagaban la patente. Para decirlo bien en simple, uno de ellos pagaba 300 lucas trimestrales y debió haber pagado por lo menos casi 5 millones trimestrales. Y por lo tanto un robo, pues así bien en concreto. ¿Pero cómo fue que obtuvo permiso? ¿En qué momento? O sea, como que uno se pregunta eso, ¿cómo llegamos a esto? No, lo que pasa ahí, Cata, es que sacaron permiso provisorio justo en la pandemia y la pandemia, y la ley hoy día te permite sacar un permiso provisorio mientras sacas el permiso definitivo que dura 6 meses. En la pandemia, en un acto de buena fe, el Estado de Chile, no solo la Municipalidad de Ñuñoa, decidió que podía seguir funcionando el provisorio porque presentar los papeles mientras duraba la pandemia era difícil. El día después que terminó la pandemia se levanta esto y nació la obligación de sacar la patente definitiva. Pues bien, que hicieron varios de estos pillos, siguieron pagando la patente provisoria, que es este monto fijo, 300 lucas, que es nada, porque tú después pagas por los metros cuadrados ocupados, por el nivel de ventas del local, etcétera, y nunca pasaron a la situación definitiva. Hay una responsabilidad de la ex administración de la municipalidad de no haber fiscalizado esto en su minuto, y hay una responsabilidad del empresario de no haber presentado los papeles definitivos, pero se generó un contubernio malentendido. No presumo dolo, pero al menos hubo negligencia, de que nadie se preocupó de perseguir estos malls. Y yo lo voy a descubrir como yo siento que el municipio es una empresa social, pero una empresa tiene que tener ingresos para pavimentar calles o podar árboles. Vi los números de los ingresos por patente en la Municipalidad de Ñuñoa y no cuadraban por ningún lado. Era casi 1/3 que La Reina, que es una municipalidad más chica, casi 1/10 de lo que es Providencia, que vive menos gente que en Ñuñoa, y tenemos vías comerciales gigantes, como Irarrázaval, como Grecia, como Pedro Valdivia. No me cuadraban los números y ahí me empecé a dar cuenta de esta regla general, que era que todos habían quedado con las provisorias mucho tiempo. Claro, lo habíamos hablado algún minuto, Cata, a propósito de la situación de Las Condes, Sí. ¿no? Que cuando se permitió, por ejemplo, a algunos locales operar en la vereda y ampliar las terrazas, por el tema de la pandemia, después muchos siguieron operando ahí independiente que no tenían permiso para hacerlo y no habían pagado el permiso correspondiente. Me imagino que hay harto rezago de pandémico en ese sentido. Exacto, y en el caso de Ñuñoa, ya que estamos acá, es más triste porque Ñuñoa es una comuna que debería tener ingresos, pero por la mala gestión de estos permisos no tiene, y por lo tanto la gente cuando me dice, oiga, hay un hoyo en la calle, oiga, sería bueno mejorar la plaza, me dan ganas de ponerme a llorar con él y decirle, mira, está tan cuadrado los ingresos y las salidas de Ñuñoa que no hay plata para hacer esas cosas, y la obligación mínima del comercio formal es pagar y la del informal es no operar. Yo estoy persiguiendo el informal, ustedes pueden darse una vuelta por Irarrázaval, ya ha disminuido mucho, pero también estoy tratando de que el formal funcione, además con el absurdo de que frente a uno de estos malls, el más nuevo, el Casa, yo miraba y decía, este gallo paga 390 lucas, y miraba al frente una peluquería que pagaba casi 3 millones de pesos, 2 millones 7, Claro. y decía, un chiquitito emprendedor estaba cumpliendo y el de al lado fresco estaba entrando por la ventana, y eso es lo que no vamos a permitir. Nosotros queremos que el comercio se desarrolle, somos de las pocas comunas que rebajó las patentes, el pago de patentes, particularmente en el barrio Italia. Invitados todos a invertir en Ñuñoa, porque en el barrio Italia tú pagas la mitad en el barrio Italia de Ñuñoa que en el barrio Italia de Providencia, esa es la verdad.
pero eso tiene que ir acompañado de que los que hacen negocios paguen, o si no el negocio no es viable y por lo tanto es una trampa para el sistema. Ahora, si pagan esas patentes, ¿ellos pueden volver a funcionar? Sí, por supuesto. No solo pagarla, porque es pagar la deuda, Claro. pero también es regularizar la situación, porque a mí no me basta que me pague las 300 lucas que pagaba. Lo Claro. que tiene que pasar es que pague por los metros cuadrados que usa y que obtenga los permisos sanitarios de edificación que requiere un edificio de esta manera. Imagínense, hay un terremoto mañana y se cae ese mall. A mí me matan, me crucifican por no haberle dado los permisos y por lo tanto está clausurado hasta que no regularice la situación completa. Deuda más permiso definitivo. Estamos conversando con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Aprovechamos su experiencia reciente como alcalde para conversar respecto a lo que pasó el otro día en La Reina, no es su comuna, pega, pero no es su comuna. Pero diré al frente lo que pasó, la Sí, verdad. no, y sirve además para hablar un poquito de la situación municipal en general, ¿no? Un guardia municipal que, claro, había un entrevero, sí, está bien, estaba siendo agredido a su auto, sí, está bien, pero la proporcionalidad, evidentemente, ahí se pasó varios pueblos, terminó una persona fallecida, el guardia municipal formalizado, nadie sabe por qué demonios tenía un arma, pero solo para aclarar, los guardias municipales, por la ley actual, no tienen derecho a arma todavía, ¿no? No, los inspectores municipales no tienen derecho a nada, ni siquiera arma ya es hablar de otra llegar cosa. muy lejos. No tienen derecho ni siquiera a usar un bastón retráctil, ni gas pimienta, ni esposa, si bien en práctico, y es lo que nos dijo la Contraloría. Yo voy a separar esta situación porque hay una tragedia Sin duda. dolorosa, pero aquí había una persona que estaba usando estaba usando un arma ilegalmente, porque tenía un arma para práctica deportiva en la calle, y por lo tanto estamos hablando de un delito que además implicó la muerte de una persona, y por lo tanto no es un inspector municipal, Claro. también lo mismo que si fuera un inspector municipal, un delincuente con una O pistola. un civil cualquiera que sacó un arma y Eso, le o disparó a un otra civil. persona, claro. Pero que esto no nos olvide de la conversación principal, que es que es buena la pregunta, porque tú me dices, ¿pueden usar armas? No. El punto es que no pueden usar nada, sale mucho menos en las noticias la cantidad de veces que son agredidos los funcionarios municipales, los inspectores municipales, como hace 2 días fuera del Estadio Nacional, uno de los nuestros que estaba sacándole un parte a un estacionador ilegal y lo amenazaron con cuchillo y tuvo lesiones en un dedo. Bueno, recordemos lo que pasó en Vitacura, que O eso lo sí que fue pasó en mediático, atropellados 3 guardias. Terrible, arriba de la ciclovía. Entonces estamos en una situación absurda, porque entre un extremo, que es usar armas, claro. que no estoy de acuerdo, y el otro extremo, que no usar nada, hay un largo camino por entre medio que deberíamos ponernos de acuerdo. ¿Cuál ha sido mi postura abierta? Uno, que tengan derecho a usar herramientas necesarias para la detención. Llámese gas pimienta, esposas y bastones retráctiles, porque la mayoría de las veces llegan primero los inspectores municipales que el resto. Ejemplo mío, en mi casa me robaron hace pocas semanas, una cosa terrible, el primero que llega el inspector municipal y se ríe, me mira, me dice, yo no puedo hacer nada. Pues sí, pues, qué gusto, esperemos que llegue Carabinero. Claro. Y por lo tanto, como sabemos que siempre llega el inspector municipal, es importante que en el caso de los delitos infraganti pueda retener a la persona hasta que llegue Carabineros, porque le pasa muchas veces al inspector municipal que pilla al gallo robando, o sea, voy a hacer un lanzazo, lo detiene y el otro le pega un combo, le pega con un palo, saca una pistola y... Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Entonces, herramientas para la detención y para la inmovilización. Y ahí hablamos... Me cargan esta promoción como esas pistolas eléctricas, pero Claro. cualquier mecanismo, sean boleadoras, que es lo que dicen las armas Batman, lo que sea, que permita inmovilizar en caso de defensa y en caso de necesidad de la detención. Es súper importante incluso para evitar casos como el de ayer. Ayer el gallo Yaís, que cometió un delito, no debería andar con arma, pero también hubo motoristas que perseguían al inspector y de alguna forma alguien tiene que poder detener a personas que están cometiendo delitos. Si no hacemos eso... muy a la chilena era como cuando había la nulidad, tú eres muy joven, pero la Cata, que es más de mi generación, se acordaron que yo veo mucho peor, Cata, pero no troto como tú. Claro. Pero ¿te No, acuerdas por cuando, favor. cuando se Pero ya hacía... sé lo que vas a decir. No, cuando se hacía la nulidad, pues te acordás que todos se anulaban en los Totalmente. matrimonios. Cambiaban la dirección. Cambiar la dirección, fingían los testigos, es lo mismo, hacemos lo mismo. ¿Existen los inspectores municipales por ley? No. ¿Hay una ley que los regula? No. ¿Tienen atribuciones? No. ¿Tienen herramientas para detener? No. ¿Y qué hacen todos los días? Detienen personas, los vemos patrullar, hay un teléfono en que lo llamamos, entonces una situación bien patética que es parecido a la nulidad. Es mejor que reconozcamos los hechos como son. Participan en la detención de delito infragante, existen como funcionarios públicos con atribuciones especiales para hacer patrullaje nocturno y dotémoslos, por lo tanto, de un estatuto jurídico especial. Y eso está dormido en el Congreso.
Mira, lo voy a conectar con la conversa inicial. Es parte de la parálisis del sistema político, porque en el fondo seguimos discutiendo si los municipios deberían recibir más plata o menos plata, de las pistolas Taser o no las pistolas Taser, cuando creo que el amplio margen de acuerdo en todo lo demás es tan grande, queríamos sacar la ley y después quedarnos en esos detalles, porque si no, va a pasar otro gobierno y otra vez y vamos a seguir jugando a la nulidad matrimonial, como si nunca nos hubiéramos casado o como si los inspectores municipales no existieran, y mientras tanto todos los días hay gente que expone su vida, que corre riesgo, que no tiene seguridad jurídica y que lo amenazan de muerte en su casa. A diferencia de Carabineros acá, cuando te amenazan de muerte un narco que pillaste, al otro día estás en el mismo lugar, no te cambian de comisaría, y no los protegemos. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo hacemos para los valores seguros, Brinks, Prosegur pueden usar armas, con capacitación, pidámosles toda la capacitación necesaria. Si a mí me dicen que en Ñuñoa los inspectores tienen que pasar por un curso de los S7 o S9, sí. Si tienen que hacer flexiones de brazo todos los días, sí. Dígame qué es necesario, pero mejor resolvamos el problema igual que en el divorcio. Dígame. Yo quiero llevar a la política súper contingente y cambiando radicalmente de tema. La última encuesta pública de CADEM muestra a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, empatada en la primera posición con José Antonio Kast, ambos con un 17% de intención de voto espontánea. Esto es una caída de Matei desde el 20% registrado semanas antes. Me gustaría conocer su opinión respecto de este descenso. ¿Qué es lo que usted lee de lo que se está haciendo de esa candidatura en específico que la muestra hoy día en esta posición en las encuestas? Estamos también hablando de la Múnica. Que la política también nos obliga a llevar este terreno. Algo tengo que ver con la política. Sabemos que los alcaldes juegan un rol muy importante en las elecciones presidenciales. No, y a mí me tocó ser candidato presidencial. Esto es como estar con el termómetro, ser lo que es ver todos los lunes el termómetro y ver si uno está con fiebre. Primero partamos de lo obvio, efectivamente. Bajó, y además hay un empate con José Antonio Kast. Yo lo he dicho todos los días, creo que el rival más difícil es José Antonio Kast, que ha ido consolidando una posición como un líder de derecha tradicional y que además convoca fuertemente a la derecha tradicional y a los sectores de derecha tradicional. Me pasó a mí, me devoró, y a Evelyn Matei por ahora no lo ha logrado devorar, pero es un candidato a temer. ¿Qué creo que tiene que pasar? Obvio, ¿no? Aquí hay una disputa de qué tipo de liderazgos quiere la centroderecha en el país, y hay una forma, que es esta forma más bien como de polarizar el sistema político, que yo creo que la representa José Antonio Kast, y hay otra forma que es ampliarse a otros sectores políticos, crecer y darle gobernabilidad, que lo representa Evelyn Matei, y el electorado va a tener que definir entre esas dos tesis. Te voy a contar por qué yo estoy con Evelyn Matei, independiente de la temperatura de la semana, porque creo que Chile requiere urgentemente gobernabilidad, requiere estabilidad, requiere lograr acuerdos, requiere liderazgos probados con experiencia, pero que tengan la capacidad de convocar a otras personas que no solo las de nuestro sector, porque si no vamos a ser el espejo del gobierno de Boric, un gobierno de un tercio, encerrado en una esquina, como bien decías tú, bombardeado por acusaciones constitucionales, sin ninguna posibilidad de hacer gobierno, sacar reformas adelante, porque tenemos imposibilidad de construir grandes mayorías. Y siento que Evelyn Matei tiene un plus, pero tiene una campaña hiper difícil en que vamos a vivir empatados. Espérate que se defina la primaria del oficialismo y vamos a tener 3 candidatos marcando casi lo mismo. Esa es la realidad. Ahora, 3 tercios. Chile se transformó en un sistema de 3 tercios de nuevo, y a veces de 4 cuartos con el populismo, diría, con París. Por eso el centro es tan importante. Pues. Y por eso es tan importante el centro, y por eso yo estoy apoyando a Evelyn Matei siendo una persona de centro, porque siento que podemos mover la aguja, pero también podemos garantizar crear puentes y no barreras en el sistema político, que es la tragedia que está viviendo Chile. Ahora, alcalde, no hay un problema de, comillas, relato incluso en la vocería, lo digo porque claramente hay varias corrientes también de personas que apoyan a Evelyn Matei. Y ayer la senadora Paulina Núñez dice que hay que acercarse a los que se sienten huérfanos del socialismo democrático, y el vicepresidente del AUDI, Eduardo Cretón, sale a ladrarle una forma. Entonces, como que uno dice, bueno, si incluso en el entorno hay visiones tan contrapuestas de qué es lo que hay que hacer, ¿no se empieza a complicar un poquito el relato, incluso comunicacional, de Evelyn Matei? Tiene un gran punto ahí, ¿eh? Mira, pero primero, que haya diferencia, yo lo veo como una oportunidad siempre, ¿eh? La concertación fue creada en su minuto con diferencias más profundas que esta. Si yo quisiera que todos pensáramos lo mismo, estaría en una secta. Porque, bueno, yo lo que me gusta de Chile Vamos en general y de ser parte de un sector político es que haya diversidad, porque si no la política pasa a ser una religión
o más bien una doctrina ideológica y no una forma de mejorar la vida de las personas. Esa es primera cosa. Sí creo que hay un error en la aclaración de la senadora por una cosa práctica. Si esta disputa de si estamos peleándole al centro, a la derecha o al socialismo democrático, aquí el grueso de la elección la definen más del 50% de los chilenos, que se definen como independientes. Y por lo tanto a ellos hay que convocar. Y cuando tú empiezas a transformar todo en código político, como si sumaran más partidos sumas más votos, si sumas gente que se desencanta de un sector para venirse al tuyo, pierdes el foco principal. Acá yo creo que Evelyn Matei es una buena mezcla entre el mundo conservador, el mundo liberal que yo represento y ciertas fuerzas independientes. Esa es mi sensación política. Y lo que hay que preocuparse es de cómo estas ideas interpretan a aquellos que ayer estuvieron dispuestos a votar por Gabriel Boric, antes de ayer por José Antonio Kast y por mí, en vez de andar disputándose a los huérfanos de alguien, porque esos huérfanos primero son poquitos. El socialismo democrático en la elección pasada sacó el 10%, el 11%, eso tampoco es tanto. Y segundo, porque probablemente tratar de buscar un huérfano de alguien con las ideas que no son de ellos es bastante inoficioso. Pues. Si uno es liberal, uno busca que los liberales voten por él. Si Paulina Núñez no sé, es liberal o conservadora, que busque los votos que se parecen a sus ideas, porque yo disputaba hartas elecciones en la universidad, me tocaba y decía, cuando uno trata de parecerse al original, te va re mal. Pues. Si el doble de Luis Miguel es bueno. Yo lo llevé el otro día a Ñuñoa, súper bueno, pero no es Luis Miguel. Lo mismo pasa, los socialistas democráticos van a votar por alguien que piense como socialista democrático, sean huérfanos o no. Nosotros preocupémonos que independientes, liberales, conservadores, voten por nosotros, que probablemente va a ser más fácil en esta lógica, y por eso creo que es un error. No me gusta la lógica cretón de cómo salir a ladrarse públicamente, pero creo que efectivamente pone una señal de que no andemos buscando donde no hay. Póngame donde haya, en el fondo, como decían los guasos, y donde hay hoy día, yo creo que las ideas liberales en Chile son tan importantes que podrían ser mucho más convocantes para construir una mayoría en Chile que andar disputándole a los que ya tienen su idea y tienen su sector político. Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, muchas gracias por habernos venido a acompañar. Pues que esté muy bien, hasta la próxima. Hasta luego, chao, Cata. Hasta luego.